Bien, muchachos, vamos a partir la clase del día de hoy. Hoy, como estamos viendo acá en pizarra, ¿cierto? Vamos a ver lo del género narrativo. ¿Habían visto antes ustedes esto? ¿El género narrativo? Seguramente, pero no me acuerdo. No se acuerdan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando pensamos en una novela o en un cuento, ¿sería parte de este género o no? Sí. Sí, ¿cierto? Cuando hablamos de género narrativo, estamos hablando de que es un género que te narra algo, te cuenta algo. Por ende, un cuento y una novela te cuentan algo. Otra diferencia, cuando hablamos de un poema, ¿eso es parte del género narrativo o es de otro género literario? ¿Se acuerdan? ¿Les estoy hablando en chino? Cuando, por ejemplo, acuérdense que hay tres géneros literarios, po. Está el narrativo, que tiene que ver con la novela, el cuento, está el lírico, que tiene que ver con los poemas, y está el dramático, que tiene que ver con el teatro, el drama, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Género narrativo que tiene que ver con los cuentos, las novelas, etcétera. Dentro de este género narrativo hay un montón de otras cosas que vamos a ver durante la clase de hoy, así que les pido que pongan atención. ¿Escribieron el título? ¿Género narrativo? ¿Sí? Ponga título, género narrativo en su cuaderno, le ponen la fecha del día de hoy, hoy día estamos a 11, ¿cierto?, de agosto, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Bien, los objetivos de clase, muchachos, son los que estamos viendo acá en la pizarra. Esto no lo escriba, solamente quiero, ¿cierto?, discutirlo con ustedes hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tal como dice, ¿cierto?, la pizarra, recordar, identificar y ejemplificar elementos característicos del género narrativo. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Traer cosas a la memoria, recordar algunas cosas, identificar, ¿cierto?, elementos de esto, del género narrativo. Y además vamos a leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros, bla, 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 todo lo que dice acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Recordar, identificar, ejemplificar y leer por sobre todas las cosas. Vamos a ver. Esto sí necesito que lo escriban, chiquillos, en su cuaderno. La definición del género narrativo. No es necesario que lo escriba todo, usted ahí toma apuntes o escriba la idea más importante de esto, ¿cierto? La idea es que no tengamos que recurrir tanto a este PowerPoint y que tengamos, ¿cierto?, que ver los apuntes de nuestro cuaderno, la verdad, para poder simplificar la materia. ¿Qué es lo que dice primero? Dice, número uno, el género narrativo es todo texto en el que se relata un conjunto de acciones que suceden a ciertos personajes o personas en un espacio-tiempo determinados. Eso es primordialmente el género narrativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que en este texto se van a relatar acciones, personajes, tiempos, etcétera, que le van a suceder, ¿cierto?, a personajes. Eso es, de eso va. Está escrito en prosa por lo general y su estructura se basa en inicio, desarrollo y final. Eso es, ¿cierto?, de forma clásica, la estructura de cualquier texto narrativo. ¿Se va entendiendo esto, chiquillo, no? El tema de cómo definimos. Cuando yo me pregunto, a ver, ¿qué es el género narrativo? Primero tengo que pensar, es un texto en el cual se me cuenta una historia, partiendo desde esa base. Eh, ¿Cómo se estructura, cierto? Con el inicio, con el desarrollo y con el final, ¿verdad? Y siempre están escritos en prosas. Cuando yo hablo de que está escrito en prosa, ¿cierto? Estoy hablando de que, por ejemplo, cuando uno escribe un cuento, por ejemplo, a mano, lo escribe de derecha a izquierda, no, pues de izquierda a derecha, así, siguiendo la línea del cuerno. Esa es la prosa. Bien, y fíjense que acá en la imagen, ¿qué es lo que tenemos acá en esta imagen? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan o no? ¿Quiénes son estos personajes? Hay de- ¿Se acuerdan de que andaba un caballero con su armadura y tenía como un ayudante que era Sancho Panza? ¿Ya? ¿Y cómo se llama? El Quijote, po. El Quijote de la Mancha. Ahí está, ¿cierto? El Quijote de la Mancha. Tenemos a este caballero con su armadura que estaba medio loco, ¿verdad? Y también tenemos a su ayudante Sancho Panza. Ahí está. ¿Se acuerdan de la historia del Quijote más o menos? ¿No? ¿Leyeron alguna parte del Quijote? Ah, con No, total honestidad. es que no, nunca lo escuché. Ya. El Quijote de la Mancha es una historia, ¿cierto? Parte del género narrativo. Es una novela, de hecho, muy antigua.
que habla acerca de las hazañas y más que nada de fortuna, cosas como tragicómicas que le suceden a este personaje principal que es el Quijote. Es una novela no de caballería, la verdad, es todo lo contrario, es más que nada una sátira a la caballería y todo lo que tiene que ver con eso, pero sí, cuando hablamos de este género, tradicionalmente se vincula con esta historia. Vamos a seguir. Tenemos entonces acá. Vamos a ver esto. ¿Vieron esta serie? ¿Saben de qué trata? ¿La vieron o no? ¿Tampoco la vieron? ¿Dónde viven ustedes? Debajo de una piedra. Acá tenemos, ¿cierto? Una serie bien conocida acá en la imagen que es Game of Thrones, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿esto es real o no es real? Ya. ¿Qué elementos de acá yo digo, no, esto no es real? ¿Cuáles? Los animales volando. Primero los animales volando, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos animales? ¿Cómo Eh, son los? son dragones, ¿cierto? Yo digo, a ver, ya. Los dragones no existen, ¿verdad? Yo digo, ya, esto es parte de la literatura, como que es ficción. ¿Qué partes de la imagen que tenemos acá sí son parte de la realidad? El caballo y la mujer, ¿cierto? Yo digo, bueno, la mujer obviamente existe y me imagino que el caballo también. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a ver ahora, la diferencia entre la literatura y el mundo real. ¿En qué se diferencian, cierto? En que en nuestro mundo, en el mundo real, encontramos personas, acciones, espacio y tiempo. No así en la literatura o en el mundo narrado, ¿cierto? Que es un mundo que es creado por el lenguaje y es un mundo ficticio, inventado o imaginado. Entonces, la gran diferencia entre la literatura y el mundo real es que en el mundo real, efectivamente, yo puedo ver cosas que sí existen. No así en la literatura, porque en la literatura puedo meter un montón de cosas. Puedo hablar de marcianos, de ovnis, de viajes interestelares, de, por ejemplo, del apocalipsis, de un montón de cosas que hasta ahora no han pasado. Puedo hablar acerca de dragones, pero, por ejemplo, si yo voy a mi casa, por ejemplo, y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes que vi un dragón acá en la costanera y me saludó? ¿Eso sería real o no? Es como mi mamá me diría, no, este cabrón está loco. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que en la vida real yo tengo cosas que son reales, pero en la literatura tengo cosas que son imaginarias, ficticias, etcétera. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Perfecto. Bien, pasamos. Esto quiero que lo copien, eso sí, en su cuaderno. Estos son elementos que componen el género narrativo. ¿Es súper importante este cuadrito? Sí, porque te resume todos los elementos que componen claramente este género narrativo, que son 6. Dentro de los más importantes tenemos el narrador. Si no tengo un narrador, no tengo casi prácticamente historia. Tengo un espacio y tengo un tiempo. Además, tengo personajes, ambiente o argumento. Y le pregunto a ustedes, chiquillos, si yo trato de contar una historia que no tenga personajes, ¿puedo contar una historia? No. O sea, al menos necesito un personaje. Si no tengo un personaje, no puedo contar una historia, no tendría sentido. Además, por ejemplo, ese personaje se va a mover dentro de un espacio-tiempo. Si no lo sitúo, no tengo idea dónde está y se vuelve confuso. Y además, si yo quiero hacer un cuento, por ejemplo, tengo que tener un tema o tengo que contar algo que está pasando, ¿cierto? Si no tengo un argumento o el tema o el asunto, ¿puedo escribir una historia? No, ¿cierto? No puedo. Todos estos elementos, si yo saco uno, no puedo tener una historia. Si saco un narrador, no tengo historia. Si saco un tiempo, tampoco, no sé en qué época quizás está pasando. Si saco un espacio, ¿dónde están los personajes? Si elimino los personajes, no puedo contar una historia. Entonces, es súper importante todos estos elementos que estamos viendo acá en pantalla. Narrador, espacio, tiempo, personaje, ambiente, argumento o asunto. ¿Los vamos a ver? Sí. ¿Los vamos a ver uno por uno en la clase del día de hoy? Sí. Así que les pido harta paciencia. ¿Podemos pasar? Sí, pasamos. Autor. ¿Alguien sabe quién es esa mujer? Sí, la película esta de terror, no sé. La de...
La de los magos. Ah, no, porque se parece a la de terror. La del Conjuro sí se parecen, pero no. Esta mujer es J.K. Rowling. ¿Y quién es J.K. Rowling? La que escribió, la autora de la saga de Harry Potter. Ella escribió Harry Potter. Ahora, lo interesante de esta mujer, de este autor, ¿cierto? Además de escribir, ¿cierto?, la novela de Harry Potter, que lo más probable es que esta mujer, bueno, además que ya pasó la historia, sus libros se van a leer siempre. O sea, siempre al menos uno va a saber acerca de Harry Potter, de la novela, etcétera. Ahora, lo interesante de esto es que el autor es la persona de carne y hueso que crea la historia, ya que escribe el texto narrativo. Por ejemplo, esta mujer fue la que escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal y todos los demás. El autor crea un narrador y el narrador es el ser que vive dentro del libro que te cuenta la historia. Entonces, el autor es distinto que narrador, porque el autor es una persona de carne y hueso que se puede morir. Pero, por ejemplo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en el caso de, pensemos en el Quijote, en ese libro. El autor del Quijote, es cierto que es Cervantes, murió hace un montón de años, pero el Quijote hasta el día de hoy es un libro que se sigue leyendo. Por ende, el narrador de esa historia sigue vivo dentro del libro. Mientras el libro exista, el narrador también va a existir. No así el autor, porque el autor se murió. Entonces, el autor es diferente de narrador, sí, porque el autor puede morir, no así el narrador. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo mismo pasa con las canciones. Por ejemplo, artistas como Nirvana, Violeta Parra, un montón de otros artistas que han muerto, sus canciones siguen sonando. Amy Winehouse, un montón de artistas. Entonces, pasa lo mismo en literatura. El autor vendría siendo el cantante o compositor, ¿cierto? Este puede morir, pero sus canciones o su novela va a seguir en el tiempo. Bien. Y el narrador es la voz creada por esta mujer, por cualquier autor, ¿cierto?, para transmitir el relato. ¿Esto lo escribieron, chiquillos? Escriban esto porque es importante. Y miren, ojo acá con el ejemplo que dice acá abajo. ¿Me ayuda a leerlo? Este ejemplo de acá abajito. ¿El último? Sí. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Perfecto. ¿Quién está diciendo esto? ¿El autor o el narrador? El autor. Sí, pero el autor creó al narrador que te está contando la historia. El narrador no es el que hace, el que está dentro de eso. Claro, pues. ¿Y quién Y es? el que está leyendo. Por ejemplo, si yo escribiera esto, yo sería el autor de este fragmento, pero yo creé a un narrador. Y el narrador sería el ser que está hablando acá. ¿Se entiende? El narrador sería hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, bla, bla, bla. Esa es como la gran diferencia. Por ejemplo, si yo me muero siendo el autor, quizás este texto se va a seguir leyendo. Por ende, el narrador nunca muere. Es un ser infinito que efectivamente siempre va a poder contar la historia. Entonces, ahí creo que está la gran diferencia. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dijimos del autor versus el narrador? Que el narrador no envejece. El narrador es el ser que vive dentro del texto, por ende, este ser no envejece, no muere y solo existe dentro del libro. El narrador es ficticio, pero también es eterno, porque por ejemplo, el narrador que te cuenta la historia del Quijote hasta el día de hoy existe, pese a que el autor de ese texto falleció hace un montón de años. ¿Qué más? El narrador vive por siempre en el texto y renace cada vez que es leído. Es lo mismo, por ejemplo, si ustedes son creyentes y han leído la Biblia, por ejemplo, la Biblia es un libro que lleva un montón de años escrito. Ahora, ¿quién es el autor de la Biblia? Yo no lo sé, me imagino que es un hombre que hace muchos años lo escribió, pero el narrador, quien te cuenta la historia dentro de la Biblia, la historia de Moisés, de José, etcétera, es un ser eterno, nunca muere, porque hasta el día de hoy, ¿cierto? Conocemos que ese texto existe. Y el autor, ¿cierto? Quien escribió el texto es un ser real de carne y hueso como nosotros, pero él fallece. Por ende,
La gran diferencia entre el autor versus el narrador es que el autor puede morir porque es un ser humano, fallece. No así el narrador. El narrador sigue, ¿cierto?, existiendo cada vez que alguien toma el libro y lo abre y lo lee. Bien, sigamos. Esto sí quiero que lo escriban. Narrador, dos puntos. El narrador puede clasificarse según el lugar donde se encuentra, es decir, dentro o fuera del relato. También lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de narradores, estamos hablando de que existen 4 tipos de narradores que los vamos a ver ahora en clase. Vamos a seguir. Entonces, déjenme mostrarle acá, perdón, acá. Déjenme que esto se vaya mostrando. Perdón, aquí. El narrador es uno de los personajes, ¿ya? ¿Cierto? Y este puede ser un narrador protagonista y un narrador testigo. La diferencia está en que el narrador protagonista se va a presentar en primera persona. Yo cuento mi propia historia. Y el narrador testigo se va a presentar en tercera persona. Él hizo tal cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de narrador protagonista, van a coincidir el narrador y el personaje principal siempre. Ejemplo, cuando yo cuento una historia, o por ejemplo el mismo libro de la saga de Harry Potter, por ejemplo, es el mismo Harry Potter, el personaje principal, el que te cuenta la historia. Por ende, efectivamente, ahí tengo un narrador protagonista, porque es el personaje principal el que te está contando la historia. ¿Ya? Entonces ahí coinciden personaje principal con narrador protagonista. Por ejemplo, también al otro lado tenemos narrador testigo y este se presenta en tercera persona. Cuando hablamos de la tercera persona estamos hablando de un él, de un ella. Es un personaje secundario que cuenta la historia del protagonista. Por ejemplo, va a decir, él estaba haciéndose un pan con chancho mientras veía la tele, por ejemplo. Entonces, el personaje secundario cuenta la historia del otro. Por ejemplo, si me preguntaran a mí, oye, ¿qué estaban haciendo tus alumnos? Los alumnos estaban tomando apuntes de la clase. Yo cuento lo que están haciendo otros. Si yo cuento lo que estoy haciendo yo, automáticamente soy narrador protagonista. Pero si cuento lo que están haciendo otros, soy narrador testigo. ¿Se entiende? Es como lo mismo, por ejemplo, cuando uno lo han tenido que llevar a dar declaraciones por cualquier cosa. No me voy a meter en su expediente policial, pero si es que alguna vez te detuvieron y te pidieron declaraciones, no te están preguntando lo que hiciste tú, te están preguntando qué viste. Entonces tienes que decir ya, mira, yo estaba en la calle y vi, por ejemplo, cuando esta persona se pasó la luz roja y chocó, ¿cierto?, a este otro auto. Ya, ¿qué viste tú? Ya, yo vi que se pasó la luz roja. Ya, ¿entre qué calles? Ah, ya. ¿Puedes calcular más o menos qué velocidad venía? Pucha, sí, no. Por ejemplo, si es que tú justo pasaste por un lugar y se estaba metiendo a robar una casa y tú justo pasaste por ahí, puedes dar la declaración de que tú viste que la persona andaba quizás como con una capucha negra, ¿cierto? Se saltó la pandereta, etcétera. Tú hablas sobre lo que viste de otro. Pero, por ejemplo, si tú dices lo que hice yo, eres narrador protagonista. Cuando hablas de un otro, eres narrador testigo. ¿Se entiende? Sí, ya. Esto también copiado, por favor, muchachos. Ya, esto quedó claro, ¿cierto? El tema de los narradores. Vamos a ver ejemplos para que les quede aún más claro. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos un extracto del texto El niño que enloqueció de amor. ¿Lo conocían? ¿Leyeron este cuento? Este texto, perdón, la novela. Es de un niño que se enamora, ¿cierto?, de un personaje mayor, ¿cierto? Y se enamora, ¿cierto?, de Angélica. Quiero que lean este ejemplo y se den cuenta que acá lo que aparece en pantalla es el típico caso de un narrador protagonista. Ayúdeme usted a leerlo, léalo usted. Léalo usted. ¿Lo ve bien? Léelo nomás como le salga.
El ejemplo dice, ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora de estar con ella. ¿Qué marca textual de acá me ayuda a mí a entender que este es un narrador protagonista? ¿Qué palabra? Marca que él es protagonista. ¿Sí? Cuando dice he vuelto a perder, como que dice no. Exacto. Cuando dice he vuelto a perder el tiempo más de media hora de estar con ella, ¿cierto? Cuando dice aquí está hablando acerca de un yo, ¿cierto? Yo he vuelto. Ahora, si acá, por ejemplo, se escribiera él, he vuelto, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces no podríamos decir que es un narrador, ¿cierto? Testigo, porque efectivamente no hay coincidencia gramatical, ni de persona ni de número. Cuando dice ya ha vuelto a perder. Claro, ¿cierto? Por ejemplo, ya. Hasta acá yo podría decir, ha venido Angélica, yo digo, podría ser un narrador testigo porque me está contando que vio que ha venido Angélica. Pero cuando me dice he vuelto a ver, yo digo, entonces narrador protagonista. Al tiro, ¿cierto? Porque me está hablando de una primera persona. Eso quiero que lo tengan súper claro. Hay marcas textuales que me ayudan a identificar automáticamente qué tipo de narrador tengo acá, pero tengo que ser súper cuidadoso al momento de leer. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, este de acá. Ayúdeme usted ahora a leerlo, por favor. Cierta mañana, un día después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock ¿Te los jóvenes? con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé no veo de lejos. Lo hallé recostado. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Lo vi algo preocupado. Exacto, bien. ¿Qué marca textual de acá me ayuda a ejemplificar de que este texto es un texto, o sea, hay presencia de narrador testigo? Que él vio algo. Lo hallé. Ya, bien. Primera marca textual, lo hallé, ¿cierto? Yo lo vi, entonces me están pidiendo, ¿cierto? Que viste, etcétera. Lo vi recostado en el sofá. ¿Qué cosa además me está diciendo que acá hay un narrador testigo? Lo vi. Exacto, bien. Lo vi preocupado. Automáticamente me está hablando acerca de un otro. Y cuando me está hablando acerca de un otro, no de lo que yo hice, ¿cierto? Me está hablando acerca de narrador testigo. Lo vi preocupado. Entonces me está dando información sobre el estado de un otro. Y entonces automáticamente esto pasa a ser narrador testigo. ¿Se entiende? Sí, me van siguiendo, ¿cierto? Bien, vamos a pasar acá. Vamos a ver la segunda categoría de narrador, pero ahora según su grado de conocimiento. Tenemos esto se demora. Bien, ¿se acuerdan del narrador omnisciente y de conocimiento relativo? ¿No se acuerdan del narrador omnisciente, que es como el narrador que lo sabe todo? No. Ya. Cuando hablamos también de los narradores, también hay que entender cuánto ellos saben de la historia o de los personajes, ¿cierto? Primero entender que el narrador puede ser protagonista, como también puede ser testigo, pero también vamos a tener narradores según su grado de conocimiento. Ahora, para entender esto tengo que entender que existen dos tipos. Primero, ¿cierto? Entender que el narrador no es un personaje de la historia, ¿cierto? Y se presenta en tercera persona siempre. Por ejemplo, cuando el narrador sale, ya no es personaje, ¿cierto? Ni tampoco es testigo, sino que es una voz que está dentro de la historia que te cuenta algo de los personajes. Tengo un narrador omnisciente, tengo un narrador de conocimiento relativo. El omnisciente se conoce y se dice que es una especie de Dios, porque sabe todo. Sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, lo que hablan, con quién se juntan, lo que prefieren, cómo visten, etc. El narrador omnisciente lo sabe todo. No así el narrador de conocimiento relativo, que solamente sabe lo que está viendo. Por ejemplo, si yo tomara una foto de esta clase, podría hablar acerca de lo que sale en la foto, pero no podría hablar acerca de lo que están pensando ustedes o las cosas que tienen que hacer después. Si yo sé eso, si sé lo que están pensando, sé lo que tienen que hacer ustedes, sé dónde viven, etc., soy un narrador omnisciente, porque lo sé todo.
El omnisciente es como Dios, lo sabe todo. No así el de conocimiento relativo que solamente sabe lo que ve. ¿Se entiende esto, cierto? Igual vamos a leer ejemplos, así que no se preocupen. Bien, esto también se escribe, muchachos. Bien, entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de narrador. Primero, narrador omnisciente. ¿Qué dijimos del omnisciente? Que es una especie de... Exacto, es como un Dios, lo sabe todo. Vamos a leer este ejemplo. Dice, el hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, al son de la radio, hacía un poco de gimnasia, tomaba una ducha que siempre estaba bastante fría mientras pensaba en ella. ¿Qué marca textual que aparece acá en el texto me indica a mí que acá hay un narrador omnisciente? Está explicando todo lo que hace el hombre. Sí, pero fíjese que hasta ahora yo podría decir, por ejemplo, donde dice el hombrecito vestido de gris, ya yo puedo saber eso, hace un poco de gimnasia, también lo puedo saber si es que vivo con él, por ejemplo, pero hay algo acá que yo no podría saber si es que no soy un narrador omnisciente. ¿Qué cosa es? Hay algo, una información acá que me dice que yo digo, acá hay un narrador omnisciente, claro. Hay una información acá en el texto que me dice automáticamente que el narrador es omnisciente. Acuérdense que lo sabe todo, sabe hasta lo que piensa. Podría ser testigo, pero hay algo en el texto que me indica que es omnisciente. Acuérdense que el omnisciente lo sabe todo, sabe lo que piensa. Yo creo que está como por acá, como en la parte final del texto. Exacto, donde dice pensaba en ella. Si yo soy un narrador testigo y solo veo, no tengo idea de lo que están pensando, po. Pero si soy omnisciente, sé lo que piensan. ¿Y qué sé? Que el hombrecito, ¿cierto? Hacía ejercicio, se levantaba al son del despertador, se tomaba una ducha fría y mientras estaba en la ducha pensaba en ella. Entonces automáticamente yo digo, acá tengo un narrador omnisciente porque sabe lo que piensan los personajes. Vamos a ver. Segundo ejemplo, narrador de conocimiento relativo. Veamos acá. Tenemos, yo ya me cansé, ayúdeme a leer usted este ejemplo, por favor. Todas las lámparas de la tienda comenzaron a moverse rápidamente de un lado a otro. Los cristales chocaban entre sí, caían al suelo en mil pedazos, al mismo tiempo que los vidrios de la ventana explotaban, haciendo un ruido Ensordecedor, ¿cierto? Bien. Según el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? De este extracto, acá podríamos decir que esto es un narrador omnisciente. No, porque no me está diciendo nada acerca de algo que yo no pueda ver. Si yo, por ejemplo, le tomara una foto a esta situación, efectivamente podría describirla tal como aparece acá. Yo digo, a ver, las lámparas de la tienda comenzaron a moverse de un lado a otro, parece que hay como una especie de temblor, terremoto, no sé. Los cristales chocaban entre sí y caían al suelo en mil pedazos, al mismo tiempo que los vidrios de las ventanas explotaban haciendo un ruido ensordecedor. Situación, yo digo, pienso al tiro en un temblor, ¿cierto? Parece que está temblando acá. Y además, sé que el narrador es de conocimiento relativo porque solamente sabe lo que está viendo. No sabe si efectivamente las personas que están acá están pensando algo, no tiene idea. Entonces solamente sabe acerca de lo que está viendo. Eso quiero que quede súper claro. Bien, la parte final de la clase, chiquillos, es esta. ¿Qué quiero que hagan en esta actividad? Que lean estos 4 ejemplos y que reconozcan los 4 narradores que vimos en esta clase a través de estos ejemplos. ¿Se entiende? Son 4. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a escribir de forma ordenada cada uno de estos ejemplos y va a identificar abajito narrador testigo, omnisciente, de conocimiento relativo, protagonista, etc. Hay un ejemplo para cada tipo de narrador que vimos hoy día. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que lo identifiquen.
Eso es todo lo que vamos a hacer y con eso terminamos la clase de hoy. Así que, sí, esto cópienlo en su cuaderno, por favor, y escriben ahí qué tipo de narrador es según los ejemplos que tenemos acá en pantalla. Así que eso, muchachos.